joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. El personaje protagonista de esta columna, su apertura cuando lo consumía en ISAT era la historia de esta noche, tratará de... Franco Felice, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Esteban? Te noto un poco más frentón, ¿puede ser? Me crece la frente a mí, boludo. Yo a fin de año voy a terminar, romper el techo para que entre mi frente. Es una cosa increíble, No estoy es, resignado. no es porque te haya escuchado a vos decirlo, pero te noté más frentón, ¿eh? No, es una coincidencia absoluta. Pasa que los años solamente te pegan bien a vos, al resto nos vamos poniendo más feos, más ariscos. ¿Qué va a hacer? Hay que aceptarlo. Y bueno, no es mi culpa, no es mi culpa, No. yo no elegí ser así, qué sé yo. Franco Feliz, afortunadamente, esta charla sobre belleza, nosotros que somos personas muy requeridas en los centros de modelaje, contrastan con el terror que administra el protagonista de la columna de hoy, ¿no? Sí, es una linda manera de introducirlo, refiriéndose al terror que contrasta quizás por el aspecto físico, podríamos decir, siendo que en lo que menos nos interesa es en hacer comentarios sobre el aspecto, pero lo nombraste como algo que realmente un poco da en la tecla, porque si es una persona, no sé si, no, jamás usaría la palabra fea, pero por lo tanto, por cuanto menos atemorizante, ¿no? Sí. Creo que es una palabra más adecuada para todo esto, porque bueno, como vos ya sabés, me estoy refiriendo a un escritor con el cual yo tengo una relación muy particular, porque es alguien que volví a leer hace poco, es uno de los escritores que más me gustan, argentino, ¿no? Y tuvo una vida muy característica, muy insólita, él como persona era muy insólito, y nunca perteneció a lo que se llama el canon de la literatura argentina, ¿no? Como ese podio que está compuesto por aquellos escritores como, no sé, como Jorge Luis Borges, como Cortázar, como Roberto Arlt, como Adolfo Bioy Casares, que bueno, este escritor está totalmente alejado de eso, pero que aún así logró cosechar, si se quiere, admiración o por lo menos comentarios de una parte de ese canon y de los lectores, por supuesto. Me estoy refiriendo a el gran Alberto Laiseca, que muchos lo conocerán por su nombre, muchos lo conocerán por haber sido el protagonista de ese segmento televisivo que vos mencionaste, en ISAT, Excelente. que ya lo iremos desentrañando un poco, pero que un poco también haciendo eco de las palabras que él mismo dijo en vida, él sentía que era un escritor al cual se lo reconocía mucho físicamente, se sabía quién era por ISAT, pero que no se lo leía tanto como él quizás esperara, ¿no? Y esto yo cuando escuché esa frase de él en una entrevista hace muchos años, me llevó a tratar de meterme un poco en su obra, a ver qué era lo que escribía este hombre, pensando que escribía cuentos de terror quizás, y nada más alejado de la realidad, y me encontré con un universo que vamos a intentar asomar la cabeza, por lo menos, porque es realmente, y no quiero ser exagerado, es realmente inabarcable la cantidad de material y de cosas que se pueden decir de Alberto Laiseca, que ahí está en pantalla. Ahora seguramente varios habrán dicho, es este Claro, hombre. Algunos, claro. algunos dicen, sí, yo me acuerdo, ISAT a la medianoche cuando era chico, de este tipo. Pero más allá de esta fama que tuvo, esta fama repentina que él mismo decía que, bueno, que se había vuelto famoso por eso, esto es solamente la punta del ovillo de una carrera literaria que es súper rica, súper interesante y aparte está plagada de datos y de anécdotas que le harían las delicias a cualquiera que sea curioso y que le guste la literatura, por supuesto. No, absolutamente. De hecho, ocurre algo muy particular en este caso. De nuevo, yo no llegué a consumirlo en vivo en ISAT, que de nuevo es una parte que él no es que rechaza, pero él dice, bueno, yo tengo una carrera como escritor, si vos decís esto de no pertenecer al canon, o sea, como una penetración extraña, porque un escritor casi de culto, en un canal de cable, no en prime time, pero en un horario muy consumido, un canal que también es de culto en sí mismo, eso como saque inicial para que muchos conociéramos el lado B de Alberto Laiseca que también tiene un aporte cuando es
a parafernalia, no sé cómo explicarlo, al análisis de la ISECA que se hace en el mundo 2.0, un mundo que la ISECA llega a ver, no murió hace tanto, pero que de ninguna manera participó, pero que hace como esa disección de su figura, ese curioseo, esas muchas vidas que tiene Alberto la ISECA. Primero y principal, Franco, vos dijiste algo que quiero remarcar como para empezar a humear esto, que es, busqué un autor de terror y me encontré, no sé si todo lo contrario, pero sí algo diferente. ¿Qué contraste hay? ¿Qué contraste hay entre ese Laiseca terrorífico de bigote amarillento, ojos perdidos en la medianoche de Isaac y, por ejemplo, la literatura como Los Ori y tantos títulos que marcan su trayectoria? Bueno, mirá, justamente haces mención de una obra que merece todo un análisis aparte y que realmente, bueno, no hay palabras para definirla, que es Los Soria, ¿no? Los Soria es una de las 3 obras de Alberto que me parece para mí son las más importantes, de las más interesantes, pero bueno, yendo un poco más para atrás, Los Soria se edita casi a fines del siglo pasado. Yo quería irme un poco más hacia atrás ¿Sí? porque cuando comienza la carrera de escritor, la carrera como escritor de Alberto comienza cuando era muy joven. Él nace en Rosario en el año 41 y después, bueno, se va a vivir a un pueblo de Córdoba, donde su madre muere, y él vive con su padre, que le inculca la pasión por la lectura y que, según dijo Alberto, siempre fue lo único que le inculcó, porque nunca tuvo buena relación. Él decía, con mi padre tenía una muy mala relación, pero tenía una gran biblioteca. Entonces ya desde muy chico empezó a leer, empezó a escribir sus propios relatos y digamos, a ir cultivando ese estilo, si se quiere, tan característico, ¿no? Que con los años fue decantando, por supuesto, y que fue teniendo un montón de ejemplos. Él escribe desde muy joven, pero la primera obra de él que alcanza, si se quiere, un éxito, un renombre en el nombre de la literatura, recién llega en el año 82. Él estuvo muchos años escribió varias novelas en sus primeros años, escribió un libro de poemas, pero recién en el año 1982 edita un libro de cuentos que ya el título es llamativo y ya el título nos va, por lo menos te genera una sonrisa, una mueca. Es un libro de cuentos que se llama Matando enanos a garrotazos. Es un título fascinante porque él da toda una explicación cuando se edita este libro en el año 82, porque hubo un pequeño revuelo en el círculo literario por el tema del título. Hay una anécdota muy, muy interesante en la cual, antes mencionaba el canon, bueno, hay una anécdota muy interesante en la cual el mismísimo Jorge Luis Borges dice que él jamás leería o tomaría en serio una novela que tiene un gerundio en el título, en este caso Matando, ¿no? Porque decía que, bueno, que no era parte de la literatura, igual esa es la cuestión del gerundio, se puede hablar en otro momento, Sí. pero que decía que también que si realmente un libro de literatura argentina se edita bajo ese título, y me parece que, eso decía Jorge Luis, ¿no? Me parece que es un síntoma, es como que, bueno, algo está pasando si la literatura argentina edita un libro como este. Se trata de un libro de cuentos en el cual la ISECA comienza a, digamos, modelar un estilo muy propio. Porque como la vez pasada, recuerdo que hablamos de Rodolfo Walsh, y yo te Sí. hablaba de la invención del género non-fiction, de este escritor que le empieza a dar forma y genera este estilo. De la ISECA podríamos decir lo mismo, pero de una manera más, quizás menos seria, o por lo menos que trascendió un poco menos, porque la ISECA se llamaba a sí mismo un escritor de lo que es realismo delirante, ¿no? El realismo delirante que se empieza a trabajar en esta colección de cuentos y que tiene como una desproporción total y una desmesura absoluta en lo que es la narración, ¿no? Vos si lees obras de la ISECA como Los Sorias que mencionaste, o Matando enanos a garrotazos, o la otra gran novela de él, que es El jardín de las máquinas parlantes, que se editó en el año 1993, uno encuentra una cantidad de características que son realmente, para lo que era la literatura del momento, insólitas. Desde un humor súper negro hasta una sucesión de disparates que realmente requiere, como se dice, un lector dispuesto a entregarse a esta literatura y a estas características, ¿no?, de la literatura de Alberto. De hecho, hablando de vuelta del canon, uno de los escritores y críticos literarios más famosos y más importantes de Argentina, que es Ricardo Piglia, era muy amigo de la ISECA y era un gran lector de él. Y de hecho él decía que el lector que se mete en la obra de la ISECA tiene que estar dispuesto a entregarse por completo. Porque como te dije antes, en las obras de él hay un tono muy desenfadado, hay una cosa medio perversa, un papel muy ridículo del narrador. De hecho, el narrador tiene como esta cuestión de esta característica, ¿no?, de, no sé, interrumpir una conversación seria entre personajes para darle lugar a, no sé, a una escena de sexo propia de una película porno y narrarla con lujo de detalles y de un momento al otro volver
a la conversación anterior. O sea, siempre te agarra desprevenido la literatura de la Iseca. Eso es a lo que yo me quiero referir con este realismo delirante. Es un realismo en la literatura, digamos, narra y presenta argumentos y situaciones que son, sí, posibles en la vida real, pero siempre les mete ese elemento en el cual decís, bueno, acá está delirando. Y eso no quiere decir que la obra de él sea inferior o nada de eso, no, sino que construyó un narrador muy particular en todas sus obras, ¿no? Por eso también mucha gente que lo empezó a leer a él cuando se hizo conocido en ISAT, quedó como medio desprevenida, porque pensaba que era un hombre que escribía cuentos de terror, que tenía como esa impronta más siniestra, si se quiere, en su literatura, y nada que ver. La obra de la Iseca tiene cosas siniestras, es cierto. O sea, en las novelas y él hay mucha perversión, hay locura, pero siempre está abordado, ya te digo, con mucho sentido del humor, ¿no? Con un narrador muy particular, muy delirante, que, bueno, nada, genera odios y amores, por así decirlo, porque es un lector que no es para nada sencillo de leer, ¿no? Sí, hay algo que vos mencionás muchas veces. Sí, primero, es realmente interesantísimo esto, es una radiografía, es ni siquiera un repaso, más que eso, un recorrido exhaustivo por la vida, la obra, parte de ella, de Alberto Laiseca, una persona que de vuelta necesitamos varias ópticas para entenderlo. De nuevo, muchos vimos hasta una autocrítica, ¿no? Transitamos con el recorte de ISAT y estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Un poquito trillado, pero sirve para ver que es mucho más profundo. Acá Nicolás 15, que está escuchando, pone un excéntrico. Sí, y además algo que pensaba cuando te escuchaba, algo que mencionaste creo que estoy casi seguro que fue con Walsh o con Maus, estoy casi seguro que es una de esas últimas dos columnas, que es la no subestimación del lector. Esto de, bueno, tener un lector comprometido para dejarse llevar o más bien entrar en el juego de un autor, claramente, por usar un término blando, desenfadado. Y esa no subestimación, yo, de nuevo, por ahí no me quiero desviar, pero existió un momento, un matrimonio fugaz entre ciertos productos de cable, metafóricamente hablando, y literal, y los autores, los personajes de la cultura que no subestimaban al lector. Creo que se dio por muy poco tiempo, comienzo de siglo, por ahí repasarlos para otra columna, pero llevando nuevamente a la Iseca, se daba esa no subestimación, que yo creo que es algo que no es que él decía, no voy a subestimar al lector, voy a poner una escena altamente pornográfica, sino que pasaba por transparentar su forma de concebir lo que era una historia o lo que quería contar. No sé si ese término acompaña como vos pensás o qué sentís al respecto, Fran. Sí, me parece que es correcto hablar de ese respeto hacia el lector, pero aparte también de cómo él mismo veía su literatura, porque como ya te dije, esto del realismo exagerado, del realismo delirante, las exageraciones. Él decía, él en una entrevista dijo en los últimos años, toda mi vida fue exagerada, yo no podría escribir algo que no sea exagerado, porque todas mis experiencias fueron exageradas, y es cierto, o sea, las historias de vida de Alberto Laiseca son realmente muy, muy trilladas, muy interesantes, que insisto, es uno de esos autores en los cuales uno ve que sí hay pedazos o escenas de la vida real, de su historia en la novela, ¿no? Vos fijate que, por ejemplo, en una de sus novelas más impresionantes, que la recomiendo totalmente si la consiguen, porque también los libros de Laiseca, conseguirlos, bueno, es otro tema, en una novela que se llama El jardín de las máquinas parlantes, ya un título que también un poco... haciendo referencia también a Matándonos a garrotazos, nos da cuenta de la creatividad que tenía para los títulos y de esos delirios. En esa novela... Fran, perdón. Se disparó justo una cortina que medio está... Ahí ya, perdón, mil disculpas. Cosas del aire. En esa novela, perdón. Claro, en esa novela, la que él publica en 1993, que es El jardín de las máquinas parlantes, sí. Es como que se empieza a terminar de crear ese universo totalmente bizarro en el buen sentido de la palabra y totalmente exagerado de él. La novela cuenta la historia de un escritor frustrado que vive en una ciudad de Buenos Aires que no se menciona cuál es, que está como a la deriva de Buenos Aires, es un pedazo de Buenos Aires que no termina de entender dónde está, sí. Y que hay como una, no sé cómo decirlo, hay como unas máquinas que gobiernan todo, ¿no? Es muy raro hasta explicarlo, y quizás suene poco atractivo porque uno lo escucha así y pensará que es una novela simple de ciencia ficción, y no es para nada. O sea, en esta novela hay, pero desde referencias políticas, de Perón a López Rega,
todos presentados como brujos, hay mucho esoterismo también, a la Iseca le interesaba mucho la magia negra, el esoterismo, era un tipo que leía mucho, digamos, leía mucho de cosas que él después utilizaba para sus novelas. Por ejemplo, Sí. cuando él escribe El jardín de las máquinas parlantes, o Los Orias incluso, el tipo se la pasó estudiando libros de la historia de Egipto, no sé, de ingeniería, de historia, de estrategia militar, y uno por ahí de física, no sé, y uno por ahí leyendo Los Orias o leyendo El jardín de las máquinas parlantes encuentra momentos en los que dice, esto parece un manual de la facultad de ingeniería, y es realmente porque él leía todo eso y lo metía en su novela y le daba, digamos, un vuelo con el argumento y terminaba encastrando. Era un tipo muy, muy leído, muy, aparte, insisto, muy en esta cuestión de no subestimar al lector, ¿no? Como vos decís, realmente de entregarlo todo, siempre desde su óptica delirante y totalmente, nada, disfrutable para aquellos que no tienen miedo de meterse, como dijo Piglia, ¿no? De tirarse Ujú. de cabeza a la literatura de la ISECA. Te puede gustar o no, pero nadie queda indiferente leyéndolo. Eso es una verdad absoluta, ¿eh? Fran, no me gusta tener cosas a título personal, pero justamente es una anécdota que hasta nos toca de alguna forma a los dos con la Iseca, que un poco lo recordaba a medida de que me comentabas de la columna e iban ingresando las imágenes, pero me gustaría dejarlo para el final porque de última es algo hasta accesorio, y te quiero preguntar, para los que no estamos inmersos en la literatura de la Iseca y entendemos que es imprescindible y lo queremos hacer, que es un desafío que es un placer y que también es llenar ese álbum, ¿no? Que de momento está solo parcialmente completado, si nos quedamos solamente con su capacidad de narrador, que es muy buena, pero nos falta la pieza clave que es como escritor. ¿Tenés algún título que os digas, mira, yo recomiendo empezar por este título de la Iseca o es indiferente? No, no, para nada. Es cero indiferente la ISECA. Los tres títulos que mencioné son la puerta de entrada, quizás en orden. Me parece que si alguien no leyó nada de Alberto Laiseca, yo creo que el primer libro de él, perdón, el libro de cuentos de él, Matándonos a garrotazos, Matándonos. es una puerta de entrada bastante, entre muchas comillas, agradable y amigable para aquellos que no lo leyeron. Ujú. Después de eso, si te gustó, tenés que leer El jardín de las máquinas parlantes, que es mucho más desenfrenada, es mucho más caótica, es mucho más lisérgica, tiene realmente un don para arreglar argumentos que no se pueden creer, es una novela, una locura total, pero de todas formas, la gran novela de Alberto Laiseca, la obra definitiva, que él mismo lo definió así y que fue, nada, que todo el círculo literario underground y lectores y críticos la veneran como su gran obra maestra, es su novela de 1400 páginas, editada en 1998, Los Orias. Los Orias es totalmente eh, imprescindible si queremos conocer a Alberto Laiseca. Los Orias tiene es una travesía leerlo, realmente tiene un argumento de... Es una guerra entre tres dictaduras, ¿no? Una se llama Unión Soviética, la otra se llama Tecnocracia y la otra se llama Sorias. En un momento ocurre un enfrentamiento entre uno de los habitantes de Tecnocracia, que todos se llaman igual, se llaman todos Iseca. Ujú. Ocurre un enfrentamiento entre él y dos hermanos Soria, que viven en otra parte de la ciudad. A partir de ahí se abre un agujero negro en la novela donde empieza a pasar absolutamente lo que se imaginen, es algo totalmente distópico, donde entra política, entra religión, entra sexo, entra la astrología, entra la historia, entra la guerra, entra todo lo que se imaginen, narrado con una capacidad totalmente alucinante, ¿no? Que tenía Alberto. Pero la novela definitiva de él es Los Orias, y lamentablemente, yendo un poco a lo que te dije antes de los libros, los libros de Alberto Laiseca son bastante difíciles de conseguir por una cuestión de mercado editorial, ¿no? Ujú. Y los que se consiguen son muy caros, son realmente libros caros, yo no tengo ninguno de él, los que tengo los leí prestados, se viene mi cumpleaños, si alguien quiere hacerme un regalo ya Es sabe. verdad, es verdad. Así que, claro, una edición de Los Soria estaría bárbaro. Sale como 13.000 pesos, pero bueno, se puede hablar. Eh, Bueno, no sé si te pero, quiero tanto, no sé si te quiero tanto, Franco, ¿qué querés no, que te diga? no, por eso, por eso. Pero vos fíjate que nada, son libros que sí, quizás se consiguen hurgando un poco, especialmente los más difíciles de conseguir son Los Historias y El Jardín de las Máquinas Parlantes, que bueno, son las dos novelas. Pero también hablando del tema de la editorial y de los libros, la misma historia de creación de los Sorias es muy extraña, porque hay una anécdota a mí me parece fascinante que, a ver, la Iseca tardó 10 años en escribir Los Sorias. Ujú. Una novela que la escribió y la reescribió incontables veces, esto lo dijo él mismo. Y una vez que la termina de escribir, tardó 16 años en publicarla.
porque ninguna editorial la quería, porque le parecía un disparate, porque le parecía que no iba a ser vendida, porque les parecía que un escritor que no era tan famoso y pretendía publicar una novela de 1400 páginas estaba loco. Entonces, durante muchísimos años, hasta 1998, que una editorial llamada Simurgh se la edita, el libro se estuvo, digamos, moviendo como manuscrito. Era casi una cosa clandestina tener un manuscrito de los Soria. Y lo empezaron a leer personalidades de la literatura muy interesantes, como, bueno, Rodolfo Fowell, o Ricardo Piglia, o César Aira, y no solo la leían, sino que la celebraban, empezaban a decir que, bueno, este libro es interesante. Ujú. Por eso, digamos, se convirtió en un libro de culto, si se quiere, y empezó a tener renombre, incluso antes de ser publicada por una editorial grande. Luego fue publicada por una editorial y, bueno, nada, ya empezó la historia a tener, como a difundirse, a venderse en librerías, todo eso. Claro. Después se agotó, habían salido pocas, pero es súper interesante la historia incluso de publicación de los Sorias, ¿no? Y hay una anécdota que no es tanto literaria, pero que a mí me encanta, me fascina, que ni siquiera sé si es real, pero yo quiero creer que sí. Porque también la literatura es lo que pasa alrededor de la Sí. literatura, ¿no? Todo. Hay una anécdota muy, muy graciosa que dicen que la Iseca, mientras escribía Los Sorias, durante uno de esos largos periodos, estaba realmente muy mal económicamente. De hecho, él siempre fue una persona que se la tuvo que rebuscar de muchas cosas para trabajar. Desde que era joven y vino acá, trabajó como operario de Entel, trabajó en campos como peón. Digamos, nunca pudo, quizás en sus últimos años, que ya tenía una imagen, ahí sí pudo vivir de lo que hacía. Ujú. Pero durante toda su juventud y su adultez temprana, tuvo que trabajar de muchas cosas. De hecho, El Jardín de las Máquinas Parlantes se publica gracias a una beca que él gana, porque no la podía publicar. Entonces gana la beca Guggenheim y, bueno, ahí publica eso. Pero bueno, volviendo a los Soria, hay un mito que dice que en esta época que él escribía este libro, él iba mucho a comer a pizzerías de la calle Corrientes porque conocía al dueño, y el dueño como que, bueno, le decía, está bien, venía a comer y no te cobro, ¿viste? Claro. Una pizza, qué sé yo. Y él siempre pedía, como se llevaba la pizza a su casa, él siempre pedía este papel gris, ¿viste? Donde te envuelven para llevar la Sí, comida. sí, sí. Bueno, y se dice que él, gran parte de la novela la escribía en este papel. O sea, entonces iba pidiendo cada vez más papel, más papel, más papel, y escribía, y hay largos capítulos de los Soria que supuestamente están escritos en este papel sucio, y que él también pedía el piolín, pedía el hilo para llevarlo. El mito dice que si uno agarraba el manuscrito de los Soria y lo exprimía, salía como un litro de aceite. No, Es hermoso. un mito que circula entre los lectores, ¿no? Pero no sé qué tan cierto será, pero me parece súper interesante, súper gracioso. Lo Sí. mismo hay una foto de él que salió recién, que está en su biblioteca, está en Sí. la biblioteca de su casa. Él era alguien que los libros que tenía los forraba de blanco y los ponía al revés, porque tenía miedo de que la gente que vaya le robe los libros, o sepa qué libros tenía, entonces decía, che, la Iseca tiene tal libro, y se lo roben. Son un poco delirios de su personalidad, ¿no? Que también construyen a esta imagen, Ah, ahí porque vemos la imagen de ya la hablamos de una biblioteca. persona, sí, sí, Todo forrado. estamos hablando de una persona totalmente, como ya dije, con estas cosas medio delirantes, y que todo fue construyendo su personaje, y acompaña muy bien el tema del físico, porque es Sí, como un Drácula, ¿viste? Es un sí. tipo, esos escritores que uno no se los imagina jóvenes, como pasa mucho con Borges también, que vos le preguntás a alguien, ¿cómo era Borges físicamente? Te va a decir un viejito ciego. Borges fue joven alguna vez. Claro. La también fue joven. Estamos hablando, ¿no?, de esta cuestión de la imagen solamente. Pero la Iseca también es como, bueno, siempre el hombre viejo con el bigote muy frondoso, siempre fumando, fumó toda su vida. Y estas pequeñas locuras que hacía, me parece a mí que lo principal que hacen es sumarle al mito. La última locura que cuento de él, para no irme tan por las ramas, es Sí, que cuando estalla la guerra de Vietnam, él le envía una carta desde Argentina a un ministro de guerra de Estados Unidos sí. para pedir ser combatiente. Él quería ir a la guerra de Vietnam. Obviamente que la carta nunca, no sé si llegó o no, nunca se la contestaron, Sí, pero sí. después escribió un cuento en un libro que se llama, eh, bueno, no me acuerdo el título, escribió un cuento sobre esto. Él quería ir a la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, Sí. bueno, le mando una carta y obviamente no pudo, pero me parece que estas historias de la pizzería, de Vietnam y de su biblioteca son como apenas maneras de entender la personalidad de él, tan excéntrica como su literatura, tan maravillosa también, porque realmente sus libros son, como ya dije antes, no dejan Sí, indiferente a sí. nadie. Son como, bueno, pequeñas cosas
que lo vuelve más atractivo para leer, ¿no? Porque el Totalmente. personaje también es eso. Y bueno, hablando de esto, se puede hablar de su ciclo en ISAT. Algo que acá comparten Ian Soler comparte que esto de la particularidad, quedamos todos impactados entre tantísimas cosas con lo de forrar los libros para que no te los afanen o vean que lees. Me dice Ian Soler que es una moda que se ha instalado en Nueva York, específicamente entre neoyorquinos y neoyorquinas, así que podemos decir que la Seca fue pionero en una tendencia que hoy en uno de los sitios más cosmopolitas del mundo está haciendo furor. Hay una Puede pregunta ser, puede ser. hay una pregunta súper por fuera de un misterio que tenemos acá en la radio que dejamos para el final. Yo te quiero hacer esa pregunta que ha compartido Nicolás Quincy y ha compartido Lucía, pero para cerrar temporalmente la ISECA, que es más que cerrar, es una puerta de entrada, que vayamos, lo leamos, lo consumamos de la forma más allá de lo que ha hecho Nisat. Una anécdota como para concluir, como para cerrar. Yo en 2012, por YouTube, porque ya en 2012 ni siquiera el concepto de ISAT ya estaba, quedó lo que quedó de ISAT, pero no corría más. Había un blog. Creo que la ISECA está. Me suena muy extraño hoy a la distancia, pero tengo entendido que en ese momento yo saqué su número. Era mucho más ingenuo, yo mucho más pequeño, muchísimo más inexperto que ahora, si bien sigo siendo inexperto. Saqué su número de una página, de un blog donde él aparentemente publicitaba un taller. Yo hacía un programa de radio llamado Contra Todo Pronóstico en mi casa, súper chabacano todo. ¿A qué voy con todo esto? Lo llamé. Me atendió, hoy entiendo también las formas, no es que me atendió mal, pero una persona que tenía una forma no tradicional, no convencional, no era como llamar a un diputado de la Nación para charlar, es diferente, es un mundo aparte, un mundo muchísimo más rico, y nunca se pudo dar la nota, nunca se pudo dar porque ni recuerdo, es una anécdota por ese lado. Fue el mismo año que nos conocimos, creo, 2012-2013. Hubiera sido una linda experiencia, pero visto el tiempo, me dejó mucho más tranquilo que no me haya atendido. Digo, mucho más tranquilo. Era, sí, con los lectores solía ser bastante bien dado y él Sí, durante talleres literarios, dio talleres literarios, sí, vos lo mencionás. De hecho, muchos autores argentinos conocidos hoy en día, como Leonardo Yola o como Gabriela Cabezón Cámara, fueron alumnos de él. Tenía claro. hasta los últimos años vivió mucho de eso. Y aparte, él tenía una característica que era que le gustaba invitarte a la casa, a mostrarte sus libros. De hecho, las entrevistas, la mayoría eran en su casa. A él no le gustaba mucho salir. Era muy ermitaño en ese sentido también. Y presentaba y hablaba, ¿viste? Y contaba historias de libros. Realmente, más allá de si le gusta a uno como escritor o no, era una persona muy interesante para hablar de literatura. Ujú. Porque lo que sabía era realmente abismal. Y siempre encontraba referencias a todo. Y tenía opiniones como muy ácidas de todo lo que decía. De hecho, esto de Internet, que vos me decías, él odiaba Internet. Él decía que Internet era un invento. Decía que había 3 inventos que eran directa obra del demonio, que eran Internet, los teléfonos celulares y las tarjetas de crédito. Creo que eran las 3 cosas que nos arruinaron la vida a los hombres de ahora. Y hablando así, contando un montón de cosas y anécdotas de la época de los Soria. Y también un poco disfrutando esa fama tardía que le llegó. Porque con el programa de ISAT, que duró 3 años, duró de 2002 a 2005, él llega a un público súper amplio Sí, que aparte bueno, insisto, más allá de descubrirlo como escritor, lo empezaron a ver como un mito al tipo, sí. ¿viste? Él contaba que a veces lo veían en la calle y un chico se asustaba porque realmente digamos, el escenario donde él cuenta esos cuentos en ISAT da mucho miedo, porque es él solo, sentado en una silla, en un lugar oscuro con un Sí. ventilador, pero aparte, más allá de la escenografía, él, un hombre alto, flaco, con la cara medio, viste, curtida, los bigotes esos que Del ya pucho, amarillo de tanto amarillo del fumar. pucho, claro. Sí, y otra cosa que yo hace poco estuve viendo algunos videos y había pasado por alto, cómo lo excelente que actúa cuando cuenta los Sí, cuentos, cuando hace los totalmente. efectos. Una bestia. El otro día yo estaba escuchando uno de un escritor británico, no me acuerdo el nombre del cuento, y en un momento del cuento se dice que hay un perro que empieza a ladrar, y la Iseca en su narración hace los ladridos, pero los hace de una forma totalmente espantosa, quiero decir, de miedo, ¿no? Ujú. Y está muy bien editado eso. Eso está como, bueno, eso ya sobra de los que trabajan en el canal, pero logra asustarte contándote cualquier cosa, Sí, más sí, allá de sí. su aspecto, de su talento como narrador, como persona que hace sonidos, los dedos aparte, le filmaban los dedos con los cigarrillos, era una especie de monstruo, ¿no? Pero bueno, gracias a eso, que duró 3 años, que de hecho ese programa ganó un Martín Fierro al programa de cultura, creo, se hizo mucho más famoso y los últimos años pudo vivir de eso que él
tanto quiso, que era de su literatura, Claro. o por lo menos de la literatura, dando talleres, haciendo alguna participación en películas, actuó en 2 o 3 películas, o bueno, también con lo que vendía de sus libros, un montón de gente se le acercó. Creo que tuvo un final feliz, si se quiere, porque de hecho él muere en diciembre de 2016, murió en una residencia de ancianos, pero siempre cuenta la gente que estaba con él que durante el último año de vida lo iba a visitar muchísima gente, Ujú. lectores sobre todo, ¿viste? Lectores que Sí, le sí. iban a expresar admiración, y él era súper ameno, siendo una persona igual vieja y todo, era una persona que le gustaba hablar, que contaba de la literatura que hacía, que no tenía pudor en contar detalles quizás un poco fuertes de sus libros, pero no, realmente tuvo creo que un final más a la altura de su leyenda, ¿no? Total. Que igual, como digo siempre, lo mejor que se puede hacer con estas leyendas es seguir leyéndolas, por más que los libros no se consiga muy fácil de él, pero bueno, nada, consumirlo como escritor, que realmente era su gran talento, más allá de todo lo que hizo. Y nada, esas 3 obras que nombré son como las que yo diría hay que leer de Alberto Laiseca, totalmente. Fran, ha sido una experiencia, como siempre, asombrosa. Realmente veo también esta columna como una invitación a leer, a conocer. Lo has profundizado tremendamente bien, como ya imaginaba que lo ibas a hacer. Se disfruta y se aprende. Impecable. Obviamente esto por fuera, esta columna que seguramente, como siempre, rebotan también en YouTube y en Spotify. Y no es cuestión de números, es cuestión del talento que tenés para contarnos y exportarnos a nuevos mundos. Obviamente por fuera de esto tenemos 2 factores para mostrarte para cerrar después de esta inmensa columna. La primera es, medio ya haciendo el cierre en conjunto, podemos hacer esto como una especie de cierre en conjunto, cortar la columna antes de estos comentarios que estamos haciendo para que quede prolijita YouTube, y esto no es más que un cierre con un amigo de la casa, además de estudiante de letras y voraz lector. Primero, Lucía, al principio del programa, nos recordó uno de los misterios que tenemos acá en Cítrica esta semana, que es que el domingo pasado, por el atardecer, digo bien, le pareció ver en Plaza Alsina a un muchacho leyendo muy parecido a vos. El viernes, y acá Nicolás 15 nos recuerda de que te preguntemos si eras vos el muchacho. El viernes pasado, Plaza Alsina, leyendo en un banquito. ¿Eras vos o tenés un clon? No, no, era yo, sí, sí. Bien, Si era viernes, era yo, sí, sí, era yo. bien. Sí, empecé una novela, de hecho la recomiendo, empecé una novela que se llama Villa, de Luis Guzmán, un escritor argentino súper recomendada, pero bueno, eso es aparte, sí, sí, era yo. El viernes justo andaba por ahí, tuve un rato libre y yo siempre tengo un libro encima, así que era yo leyendo. Me hubiese saludado, yo te firmo, si ¡Eh! querés sacarme una... Es verdad, me da culpa. La próxima pero, saluda. La próxima pero saluda, sí, sí, dice. era yo. Y tenemos acá, nos aporta Ian Soler, las bibliotecas de New York con los libros laisequeados, o sea, forrados y de espaldas, o sea, lomo adentro, para que no puedan ver qué se lee. O sea, la Laiseca marcó tendencia, ¿no, Fran? Sí, excelente, excelente. Es una idea buenísima, ¿no? Porque fíjate el amor que tenía por sus libros. A mí que me duele prestar un libro, Sí. ¿viste? Imagínate él que no, él no quería ni que sepas qué libros tiene. Entonces los forraba y los daba vuelta y parecían. Esto se ve en cualquier entrevista que busquen de él, que eran en la casa. Todos los libros están así. Así que sí, marcó tendencia. Y aparte, no sé, yo al último que le robaría un libro es a Alberto Laiseca porque Totalmente. no sé, No, no, tengo una miedo de man. terminar, tengo miedo de terminar como algún personaje de los Orias o del Jardín de las Máquinas Parlantes y realmente prefiero morir de otra manera. Fran, gráfico también es la palabra porque fue una columna altamente en el mejor de los sentidos gráfica, es una experiencia, es una invitación a continuar la lectura. Gracias por el aprendizaje porque aprendemos de nuevo escuchándote y ha sido un placer básicamente cerrando con vos, además de nuevo, más allá de la columna sos amigo de esta casa de Cítrica, así que Fran, un placer inmenso y el miércoles que viene estamos con otro Jardín de Franco si te parece. El placer es mío, chicos, gracias por invitarme y bueno, nos estamos viendo, que tengan buena semana y si ven a alguien en la plaza leyendo un viernes a la tarde soy yo. Estaremos bien atentos, Fran. Un fuerte Bien abrazo, buena atentos. semana. Hasta luego, Franco. Franco Feliz, estudiante de letras, amigo de la casa. Una verdadera... eh, a ver, los que conocemos a la ISECA por el recorte televisivo, a partir del Jardín de Franco de hoy, entendemos que hay tanto que recorrer y tanto que nos desafía a conocer a Alberto Laiseca en profundidad, más allá del terror y más allá del impacto de sus trabajos televisivos, que va por el lado de la lectura completamente desenfadada que propone el autor. Lo ha dicho muy claramente Franco, yo no quiero repetirlo porque él usó términos mucho mejores que los míos. Un Jardín de Franco encantadoramente tenebroso, podríamos decir.